Buenas tardes, profesor y compañeros. A continuación se presenta lo que es el proyecto de programación, el cual consiste en una alarma contra incendios. Como se puede observar, tenemos lo que es el Arduino y en la computadora se tiene lo que es una programación en Visual. El funcionamiento del proyecto va a ser el siguiente. Por medio del sensor de temperatura que se aprecia en la imagen, él va a estar midiendo la temperatura y cuando llegue a cierto valor de temperatura va a activar lo que es la alarma, y cuando supere los 40 grados va a activar lo que es la bomba de agua y la electroválvula que va a encender lo que son los dispersores. Utilizamos una batería como fuente de alimentación y se utilizan los relés para lo que es manejar potencia por medio del Arduino. A continuación se va a proceder a explicar la programación tanto del Arduino como del Visual. Como primera parte vemos la programación lo que es en el Arduino. En este caso lo que se hizo fue que se crean unas variables para almacenar datos y se crean otras variables para definir lo que son los puertos digitales del Arduino. Se incluye una librería como DHT.h, que es la que utiliza el sensor de temperatura para poder funcionar. En el voice setup se define como 9600 la velocidad de transferencia y se define el pin 1, el 2 y el 3. En pin 1, en pin 2 y en pin 3, que hace referencia al pin digital 3, 4 y 5, se utilizan como salidas. Entonces las salidas van a cambiar de alto a bajo. Se pone esto que es de ht.begin, que es para que el sensor de temperatura funcione. Y en el void loop lo que vamos a hacer es registrar la temperatura del sensor y almacenarla en una variable que es un número entero. Y si utilizamos aquí el monitor serial sin utilizar el visual, él me va a mostrar la temperatura. Después se utilizan unas condiciones que son unos if, en donde si la temperatura sobrepasa los 30 grados, él me pone pin 1 en alto, que eso lo que hace es que me enciende la alarma, y si la temperatura es menor, pues la va a apagar. Segundo, hacemos otro if. Si el número de temperatura en grados es mayor a 40, él me va a encender la bomba de agua y la electroválvula, y si no, él me los va a apagar. Esto sería la programación en Arduino. Ahora vamos a proceder a ver la programación en Visual. En Visual lo que tenemos son una imagen de PictureBox 1, el PictureBox 2, entonces esta imagen que es como la alarma está encendida, y la segunda imagen que lo que me muestra es que los dispersores de agua están encendidos. Dos textos: cuidado, el sistema contra incendios está activo, y cuando está todo bajo control se va a mostrar este texto. El label de temperatura, y en el label 3 es donde vamos a visualizar el cambio de la temperatura. Dos botones para activar y desactivar lo que es la alarma desde el visual. En lo que es la programación en Visual, se hace una comunicación con lo que es Arduino y Visual. Se declara una variable que se llama num2. Esta variable es la que trae el dato, o sea, el Arduino manda el dato en la variable num2 y Visual la recibe en la variable num2. Se utiliza el mismo nombre para evitar confusiones. Aquí se crea un método donde se va a leer el Visual va a leer lo que venga por la línea de Arduino y lo va a almacenar en la variable num2, y lo va a mostrar en el label 3.
aquí lo que tenemos es la función del botón 1, de este botón, el botón de activar alarma. Cuando el usuario presiona ese botón, se va a mostrar el label 3 y se va a encender el timer. Un segundo después, lo que se hace es que se va a activar esta subrutina. Llama a esta subrutina para que empiece a leer la información que viene por el USB. Una vez encendido el timer, lo que va a tener son unas condiciones de if, igual que en el Arduino. Si el num2, que es la temperatura, va a ser mayor a 30, me va a activar en visible el label 4, me va a poner en visible la imagen 1, el picture box 1 y el label 7. El label 7 lo va a poner en falso. Entonces, cuando la temperatura es mayor a 30, se va a poner cuidado, el sistema contra incendios está activo y se va a encender la imagen del sistema. Cuando la temperatura va a superar los 40 grados, me va a encender el picture box 1 y el label 6 va a estar invisible. Me va a encender, este sería el picture box 2, que se encienden los dispersores y me encienden un texto donde dice dispersores encendidos. En caso contrario, que la temperatura baje, va a bajar proporcionalmente, se va a apagar esto y este texto. Cuando llega a 30 grados, se va a apagar esta imagen y esto, y le va a mostrar al usuario todo está bajo control. Y la temperatura se va a seguir mostrando aquí. En el momento que desactivemos la alarma, ya no se va a mostrar ni la temperatura ni los textos o los labels van a estar funcionando porque la alarma va a estar desactivada. Eso sería lo que es la programación tanto en el Arduino como en el Visual para el proyecto de programación del Colegio Universitario de Cartago. Para lo que es aumentar la temperatura en el sensor de Arduino, vamos a utilizar una secadora de pelo para no quemar el componente y que genere calor. En lo que es la pantalla tenemos lo que es la temperatura actualmente. Cuando él llegue a 30 grados centígrados me va a encender la sirena, y cuando llegue a los 40 me va a encender lo que es la electroválvula. Por medio de los canales se va a apreciar donde se enciende un LED, quiere decir que se enciende la sirena, y con el canal 2 y el 3 encienden los otros dos dispositivos. Procedemos a la demostración. Podemos ver donde va aumentando. Ahora Alejo y muestra aquí. Llega. Una vez que se ha hecho la demostración y se visualiza donde la temperatura volvió a la normalidad, el visual nos muestra que todo va a estar bajo control y la temperatura va a empezar a descender proporcionalmente.